personas procesadas por los abusos a los hermanitos en la provincia de Entre Ríos. Recordamos, cuando eran menores de edad, pasó bastante tiempo. Finalmente, ahora la noticia tiene que ver con esto, con los 11 procesamientos, entre los cuales se encuentran la propia madre de los menores y además un comisario retirado. Yanina Álvarez, buenas tardes. Muy buenas tardes, Daniela. Lo que se conoce en este casi fin de año es que finalmente son condenados, tienen que enfrentarse estas 11 personas a un futuro juicio oral, precisamente por lo que vos contabas, un hecho aberrante, abuso sexual, en algunos casos con acceso carnal, de 3 hermanitos, un nene y 2 nenas, que una vez, una de ellas se animó a hablar, la causa estuvo cajoneada, estuvo paralizada, pero finalmente no se acató la nulidad que habían perdido algunos de los implicados y finalmente tendrán que enfrentar un juicio oral. Entre ellos, un comisario general retirado de la policía de Entre Ríos. También vamos a contar cómo fueron estos hechos o cómo era Yani, la manera. Hablaba de la madre y La mencionaba el dato de la madre, porque ahora vos seguramente vas a contar, bueno, cuál era la operatoria, ¿no? La modalidad, pero lo cierto es que entiendo que su padre no estaba al tanto, es quien después se entera porque estos abusos se cometían, bueno, hay mucho para contar, ¿no? De cómo eran estos abusos, si había intercambio de dinero, cuál era la operatoria de la propia madre, pero la madre con su abuelo y también un tío, algunos otros miembros de la familia que participaban de estos abusos. Exactamente, estamos hablando de la propia madre, del abuelo materno, es decir, del padre de la madre, Sí. del tío y del novio del tío. Y el abuelo materno, además de este comisario, lo que hacían, más allá de los abusos, que eran terribles y que es terrible el delito de abuso sexual, reitero, en algunos casos era simple, abuso sexual simple, o en otros abuso sexual con acceso carnal, lo entregaban y hacían ritos umbandas. Realmente unas características terribles de estos abusos que fueron, para que tengan una idea, entre los años 2005 y 2011 aproximadamente. Sí. Esos son los años donde ubican geográficamente los hermanitos abusados, 2 nenas y un varoncito. Ellos muy Daniela. chiquitos en ese momento y es terrible, bueno, el accionar de la madre, empiezo por ahí, ¿no? Porque se habla de una especie de preparación de la madre para que ellos naturalizaran lo que después iba a suceder. Ya vamos a ir a los detalles. Estamos en comunicación telefónica con Guillermo Mulet. Él es el abogado del comisario retirado que está acusado y ahora procesado. Mulet, buenas tardes. Aquí Yanina Álvarez y Daniela Ballester, los saludamos. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Guillermo, ¿nos escucha? Sí, los escucho. Sí, ahí vamos a tratar de subir un poco el volumen porque hay alguna dificultad. Pero bueno, ¿cuál es su primera reflexión después de esta noticia, ¿no? Que tiene que ver con el procesamiento de quien es su defendido? Primero, escucho asombrado la crónica que hace su colega periodista, porque aparentemente conoce más la causa que la conozco yo. Y, inclusive se permite juzgar como que los hechos han sucedido y que todas las personas que están procesadas ya merecen una condena, lo cual deja mucho que pensar, porque no, realmente no es así. En realidad el auto... ¿Y cómo fueron entonces las cosas, doctor? Bueno, nosotros tenemos una versión total. Por lo pronto mi defendido niega absolutamente los hechos y hay todo un marco, un conflicto familiar, donde cualquier persona que haya estado vinculada a la madre aparece acusada por los menores, por el padre, por el abuelo paterno, pero en el marco de un conflicto familiar, como las personas que habrían abusado no de 3 menores, sino de 2. Y no tendría que ver la cantidad de menores, cualquiera fuera el hecho, fuera uno, cualquier tipo de abuso es condenable. Porque no se puede decir o afirmar la culpabilidad de las personas que están procesadas. Porque, por ejemplo, hay una persona que tenía una amistad con la madre, una señora de 54 años, que concurrió una sola vez al local comercial que tenía la madre, una persona que está casada, tiene hijos, y esta persona se encuentra procesada, aun cuando no existe ninguna pericia psicológica que determine que pueda tener alguna patología con respecto a los abusos sexuales.
y aun cuando los propios menores no la reconocen en prueba de reconocimiento y la mencionan únicamente por el nombre. O sea, es muy probable que si una persona intervino en los abusos no sea esta en particular y hay una restricción con el nombre. Pero doctor, Pero estamos hablando de varios chiquitos, estamos hablando de varios abusos. Aparentemente ellos en su declaración en cámara Gesell manifiestan algún tipo de coincidencia, que es lo que lleva al procesamiento de este hombre. No simplemente que tenía una amistad con su madre. Yo he visto la cámara Gesell y he defendido, en particular, el cual estoy absolutamente convencido de su inocencia, no lo defendería, Sí. no defiendo este tipo de delitos, salvo que estoy convencido de mi inocencia. En la cámara Gesell, mi defendido no es mencionado. Mi defendido fue incluido en la denuncia 2 años después, el relato que hacen los menores en la cámara Gesell, que no lo mencionan en absoluto. Eso a veces yo entiendo la necesidad de informar, muchas veces no son las cosas como trascienden, sino que el expediente dista mucho de lo que se ¿Y informa. por qué cree que es procesado entonces? Si usted considera que no hay prueba suficiente en la causa. Mi defendido en particular es mencionado 2 años después. Yo estoy convencido de la inocencia y bueno, Sí. por el sistema procesal que tramita esta causa, que tampoco ha estado cajoneada, apenas que yo le he dado el tiempo de inclusión propio del código anterior, que es el código procesal mixto, donde hay un juez de instrucción, se investiga, luego se procesa, se apela y si confirma la Cámara se va a juicio. Hemos llegado a esta instancia donde efectivamente va a ir a juicio y nosotros queremos ir a juicio para demostrar la inocencia de mi defendido. ¿Y de qué manera pueden hacer esto? ¿De qué manera pueden demostrar la inocencia? Usted recién nos decía, bueno, él concurre una sola vez a el departamento de la madre, esa fue la única visita, pero bueno, evidentemente va a hacer falta que puedan demostrar que esto no es así. Primero, que la inocencia no se debe demostrar, o sea, lo que se debe demostrar es la culpabilidad. No, bueno, pero usted decía, está claro, usted decía que quieren ir a juicio para demostrar que él es inocente, lo acaba de mencionar usted. Por supuesto, porque hay una serie de medidas de prueba que hemos solicitado, mi defendido ha declarado, se ha sometido a la pericia psicológica psiquiátrica, está interviniendo una perito forense que hemos nombrado nosotros como psicóloga de parte, porque hay ciertas cuestiones que tienen que ver con el proceso penal. Por ejemplo, los menores jamás han sido peritados, simplemente hay un informe sobre la Cámara Gesell. Mi defendido, como le reitero, ingresa a la investigación 2 años después. ¿Pero por qué remarca esto? ¿Qué significaría que ingrese 2 años después? ¿Podría ingresar 2 años después? Porque, bueno, en algunos casos la información, y sobre todo tratándose de menores, se puede recabar un tiempo más tarde, años más tarde, ¿no? Cuando ellos se animan a contar. Bueno, en este caso en particular surge a partir de una declaración del padre, que supuestamente se comentaron los hijos 2 años después, que son cuestiones que tienen que ver con la defensa técnica. Yo estoy convencido de la inocencia de mi cliente, de mi defendido, y bueno, y tendremos que ir al juicio para demostrar y plantear todas las pruebas, y el tribunal será el que tendrá que decir si es culpable o no es culpable. Sí, claramente, pero sí. En principio, y yo sé que es un hecho aberrante, y no discuta la naturaleza de los hechos en cuanto a que si efectivamente han sido abusados por su madre y el grupo familiar, pero acá se encuentran procesados no solamente mi cliente, sino hay 11 personas más, Sí, sí. desde los vecinos, la persona que le vendía la carne, el kiosquero de la esquina, esta persona que le refería, que no es mi cliente, porque mi cliente niega absolutamente haber concurrido al lugar de los hechos, que de hecho hemos pedido su legajo porque es tarde el plazo de tiempo, ¿me entendés? Usted imagínese, después de 10 años, bien que le dicen, mire, usted entre el año 2010 y 2011 abusó de estas personas. Bueno, dígame, a ver en qué fecha, porque si saben esta fecha, trataba de comisión en otra ciudad. Es un delito muy difícil de defenderse, y esta cuestión de presuponer que una persona que es acusada de por sí es culpable. Después no es así. Doctor, le quiero preguntar, su defendido, el comisario retirado, ¿qué relación tenía con el resto de la familia, con los otros 10 detenidos en esta causa por abusos? Ninguna.
mi defendido es medio hermano del padre. Medio hermano del padre de los chicos. Medio hermano del padre de los chicos, que fue explicado en la casa a los 14 años de edad, porque sería el abuelo de estos menores, ¿me entiendes? Sí. Entonces el trato que tenía era absolutamente mínimo, y tenía una relación de tío, pero ni siquiera lo veía. De hecho, las oportunidades que se han preocupado por los menores, estaban presentes los hijos, los cuales van a declarar sus propios hijos, ¿no entiendes? Tiene perico, no tiene ningún antecedente de ninguna naturaleza. Doctor. Ni de este delito ni de ningún otro delito. Sí. ¿Y en qué contexto? Porque usted dice, primero yo había entendido que tenía una amistad con la madre, ¿no? Esto fueran sus palabras. Pero digamos, sus visitas no eran regulares. Evidentemente no era una amistad que lo llevara regularmente a esta vivienda o a visitar a los chicos. Usted dijo que había ido una sola vez. ¿En qué contexto se da esta visita? Yo lo que le explicaba, que hay una persona, Sí. de nombre Marina, Sí. que en una sola oportunidad está procesada. ¿Entiendes? Sí, sí. Ah, bueno, pero entonces el contacto del ex comisario retirado era regular con los chicos. Mientras la madre de los menores, no se había divorciado, el contacto que tenía era el contacto que podía tener ese tío mientras vivía. Sí, sí, le pregunto concretamente, porque lo escucho con alguna dificultad y por eso, ¿tenía contacto regular con la madre y con los chicos o no? Esto es lo que no llegué a escuchar. El contacto que tenía era mientras estaba casada con el padre de los menores. Eventualmente, cuando iba a visitar a su madre, que falleció, ¿no es cierto?, a la abuela, por la línea paterna, ¿me entiendes?, de encontrarse en una Navidad, en algún asado de la familia, nada más, no tenía un contacto fluido, no era amigo. Claro, está bien. No era el amante, como se manifiesta en una parte de la instrucción, como que él tenía relaciones con la madre. Es un hombre que está casado, es un hombre que tiene, le reitero, tiene 6 hijos, es una persona de una conducta, hasta el momento, esta acusación intachable, no ha tenido vínculo con el delito de ninguna naturaleza, y le reitero, se ha sometido a las periciales psicológicas, psiquiátricas, e inclusive el autoprocesamiento se dicta, aun cuando no estaban ni siquiera terminadas las pericias a las cuales se sometió. A la parte de una persona que al presentar el proceso no se abstuvo de declaró, dio todas las explicaciones. ¿Cómo se defiende de un hecho de esta naturaleza? No, se entiende que es muy difícil, cuando han pasado muchos años, es muy difícil recolectar pruebas. Lo cierto es que acá es la justicia, no son los medios los que han decidido. La justicia ha decidido procesarlo. Entonces nosotros entendemos que considera que hasta el momento, por lo menos, hay argumento o prueba suficiente para llevarlo a esta situación. Le pregunto además, esto no tiene que ver con la causa, pero él es un comisario que ya no era parte de la fuerza. ¿Por qué? ¿Por qué se había retirado? Simplemente porque había cumplido con su edad por el paso del tiempo. La cantidad de años suficiente, porque cuando usted llega a cierta escala policial, lo que le queda, los únicos cargos que le quedan para ocupar son el de jefe de policía o subjefe de policía. Entonces, como usted tiene que seguir la línea policial, y usted no puede ocupar un cargo que esté por encima del jefe de policía, que tenga la misma categoría del jefe de policía, se los pasa a retiro. Bien. En función y él niega absolutamente haber participado de estos abusos, porque la verdad que lo que se cuenta, o sea, que en lo que consta en la causa y lo que aparentemente han contado los chicos es gravísimo, doctor. Estamos hablando de abusos con complicidad de su núcleo familiar, la propia madre, la persona que tenía que cuidar de estos menores, ¿sí? Entre ellos no habían podido contarse lo que sucedía, tampoco a su padre. Participaban otros miembros de la familia y además hubo intercambio de dinero por estos abusos. Es decir, en algunos casos no y en otros casos sí. No eran los familiares, pero en los casos que eran personas desconocidas, además había intercambio de dinero para abusar de estos chiquitos. La verdad que es muy grave, por eso, más allá de la necesidad de los medios que usted acaba de mencionar, de informar, que en realidad no es una necesidad, sino una obligación de los medios de comunicación, permítame que le corrija, la verdad acá lo que sucede es que la justicia considera que hay prueba suficiente y por eso avanza. Si no, se entiende que no se lo hubiera procesado. Bueno, si me deja explicarle, el procesamiento es un auto provisional, donde la justicia decide no hay elementos suficientes para condenarlos, pero hay elementos suficientes
salga a juicio. O sea, no es una determinación de culpabilidad. Yo entiendo que ustedes tienen la obligación de informar. Lo que les reitero, que entiendo yo, como no tienen acceso a la causa, hay una serie de cuestiones que no las están informando. Está bien, por eso queríamos hablar con usted y bueno, darle espacio para que pudiera aclararlo. Bueno, quería aclararlo y por eso quería. Sí. No, doctor, quédese tranquilo que lejos de dictar sentencia, nosotros lo que hacemos es contar que su defendido ahora está siendo procesado. Es una decisión judicial. Y de hecho coincido con usted que en los casos de abuso es muy difícil la recolección de prueba y por eso lejos de nosotros avanzar sobre ese terreno. Bueno, por eso queríamos escucharlo, pero muchas gracias por hablar con nosotros. Disculpe algunas dificultades que teníamos para escucharlo, pero bueno, era muy importante que nos contara sus argumentos de defensa. Gracias. Le agradezco muchísimo la oportunidad y la disposición. Muchas gracias. Bueno, nos vamos en vivo rápidamente a Granburg. En la jornada de hoy se dio muchísima comisión.